algunos ya estuvieron en estadística, eh, pero bueno, yo voy a ser su profe de geometría y el segundo cuatrimestre de matemáticas financieras. Esta materia es cuatrimestral con final. Tenemos un parcial y un trabajo práctico obligatorio, ¿sí? Que esas son las dos cuestiones que tienen que aprobar para poder eh, regularizar la materia, digamos, ¿sí? Además de la asistencia que, bueno, no sé cómo se va a hacer en este momento. Bueno, yo les compartí la planificación y a la plataforma y al grupo subí la unidad 1. La unidad 1 básicamente es historia, no, no tiene nada muy matemático en el sentido de teoremas y demás, sino que es simplemente un recorrido histórico por lo que va, por cómo surgió, digamos, la, las demás geometrías, además de la geometría euclidia, ¿sí? Nosotros sabemos, ustedes ya estudiaron geometría euclidiana desde primer año, en segundo año siguieron con geometría analítica, digamos que, aunque sea analítica, sigue siendo euclidiana. Ustedes lo estudiaron desde ese punto. Nosotros en este año lo que hacemos es eh, separarnos un poco de eso y estudiar otro tipo de geometría que nos centramos principalmente en lo que es la geometría proyectiva, ¿sí? Ustedes por ahí van a ver que hay cuestiones que son un poco extrañas, digamos, para, para ustedes que seguramente nunca pensaron que las paralelas se iban a cortar y bueno, llega un punto que se cortan, así que eh, eso puede sonar un poco extraño, pero desde el punto de vista matemático es válido porque no hay ninguna contradicción, digamos, ¿sí? Ahora sí voy a compartir la pantalla. Em, bueno, ustedes, yo voy a ir más o menos explicando algunas cuestiones fundamentales por ahí. Ustedes van a ver mi pantalla, que como les decía es lo mismo que tienen ustedes en los PDF. Yo les voy a ir haciendo algunas aclaraciones nada más. Y la idea es, ustedes tienen el chat acá abajo. Si quieren pueden escribir ahí, si no también pueden hablarme, yo los escucho, los estoy escuchando. Así que, o sea, simplemente sáquense el silencio y pregunten algo, alguna duda que tengan. Y bueno, así vamos avanzando. Voy a poner el chat acá, si no ustedes ven la, solo la cara de Cintia, digamos que es la que me aparece en la pantalla. Bueno, eh, seguramente ustedes ya estuvieron leyendo toda esta primera parte, digamos, es bastante sencillo, pero ya nos da la idea de a qué vamos nosotros, ¿sí? Eh, Ahí yo entré acá, entré mal. Entré a la clase de geometría. Ah, no, estaba acá. En el tema de la geometría euclidiana, ¿sí? Bueno, ustedes saben que Euclides allá por el siglo 3 4 antes de Cristo, 3 4 antes de Cristo o después de Cristo. Bueno, confusión de años. Eh, Él ya más o menos estructuró toda la geometría. Si bien no fue él el autor de todo eso, lo que él hizo fue eh, recopilar toda esa información, ¿sí? Es información que ya estaba eh, para todos, digamos, sí, estaba en el mundo, digamos, ya los habían investigado los babilónicos, los egipcios y demás. Y él lo que hace es recopilar toda esa información en una serie de libros, ¿sí? En donde el más importante para nosotros es la parte de la geometría, ¿sí? ¿Por qué digo la parte de geometría? Porque hay una cuestión de eh, importancia, que es justamente lo que hace que después surjan las geometrías no euclidianas. eh, Ahí me aparece. Las geometrías no euclidianas, que son justamente esos 5 postulados, ¿sí?
Como ustedes saben, Euclides, digamos, que organizó su, su, su obra en cuanto a axiomas y postulados, ¿sí? Axiomas que nos daban la certeza absoluta y el postulado que, eh, si bien no son tan obvios como los axiomas, tienen la característica de ser verdaderos, digamos, de aceptarse como verdaderos, ¿sí? Y bueno, ahí aparecen los 5 postulados de Euclides, eh, que ahora que estoy viendo no sé por qué quedó enumerado así. Tenemos el primer postulado, que es por 2 puntos distintos del plano pasa una y solo una recta. Un segmento rectilíneo puede ser prolongado indefinidamente hacia ambos lados. Dado un centro y un radio, se puede construir una única circunferencia. Esta es una cuestión importante, fíjense que... quiero poner a... No, a ver, esperen que... Eh, una cuestión importante, como les decía, es que nosotros en matemática hay una cuestión importante que es el tema del lenguaje, ¿sí? Esto los digo para cuando vayan a rendir o cuando se presenten algún examen y demás, y también cuando hacen los exámenes parciales. Si bien nosotros podemos decir cuestiones con nuestras palabras, lo que no puede pasar es que nuestras palabras signifiquen una cosa distinta a lo que nos dijo el autor, digamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este postulado donde Euclides lo plantea como dado un centro y un radio se puede construir una única circunferencia, eh, digamos, esto de un centro, un radio, única circunferencia es de suma importancia. Yo no puedo decir con un centro y un radio se puede construir una circunferencia, ¿sí? Porque al sacarle simplemente el única, ya estoy diciendo que puedo trazar una circunferencia cualquiera y en realidad no es así, ¿sí? Con un centro y un radio puedo hacer una única circunferencia, ¿sí? Son cuestiones por ahí que tenemos que tener en cuenta y principalmente porque nosotros en esta geometría proyectiva vamos a usar cuestiones nuevas, digamos, o diferentes a lo que es una geometría euclidiana, ¿sí? El cuarto punto que dice que todos los ángulos rectos son iguales. Y el quinto postulado, que es el que generó la revolución, digamos, ¿sí? Que dice, eh, así lo planteó Euclides, digamos, pero nosotros, digamos que con los años se fue modificando un poco y presentado de otra forma, ¿sí? Básicamente Euclides lo que decía es que si una recta secante corta otras dos rectas, voy a abrir el GeoGebra, corta otras dos rectas, esperen que, parece que aquí los mensajes, no, es de geometría. Si una recta secante corta otras dos rectas determinando dos ángulos interiores en un mismo semiplano cuya suma es menor a dos ángulos rectos, entonces las rectas se cortarán en un punto en el mismo semiplano. A ver, una vez que abra... Ay, no sé qué trae. Ahí. Eh, Esto, digamos, es un poco diferente a cómo lo plantean, por ahí generalmente en geometría 1 ustedes, que es que por un punto exterior a una recta pasa una y solo una paralela. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Se dice que estos teoremas, en este caso son postulados, son equivalentes, ¿sí? Dos postulados son equivalentes cuando permiten demostrar lo mismo, ¿sí? O permiten demostrar en realidad la misma colección de teoremas, ¿sí? Es decir, lo que nos dice básicamente este axioma es que si yo tengo dos rectas y corto con una tercera, el ángulo, este no, este no, bueno,
el ángulo que se forma acá, ahí, bueno, no quiero hacer el ángulo que quiero. Bueno, vamos a hacer algo. Voy a activar otra herramienta. No. ¿Por qué no? Te estoy mirando, madre. Ahí. Bien, fíjense que sería este ángulo y este ángulo. ¿Sí? En esos dos ángulos, ¿qué pasa? Si la suma es menor a dos rectos, entonces estas dos rectas se van a cortar en un punto en el mismo semiplano, es decir, en ese semiplano. ¿Sí? Bien. Ahora, este quinto postulado generó mucha discordia, digamos. ¿Por qué generó mucha discordia? Porque era muy difícil, básicamente. ¿Sí? O sea, es fácil decir todos los ángulos rectos son iguales, digamos que parece casi una obviedad. Ahora, ese quinto postulado estaba escrito de una forma que no parecía un postulado, sino que parecía un teorema. Entonces, ¿qué pasa? Los matemáticos, digamos, de todos los tiempos, lo que empiezan a hacer es tratar de demostrar eso. ¿Sí? ¿Cómo iban a demostrar? A partir de estos cuatro postulados anteriores, ¿sí? Porque estos sí lo tomaron como postulados. Entonces dice, si yo puedo, a partir de estos cuatro postulados, demostrar el quinto, quiere decir que eso no es un postulado, sino que es un axioma, perdón, un teorema. ¿Sí? Ahora, no pudieron probar que eso era un teorema, ¿sí? O sea, no se pudo demostrar a partir de los cuatro primeros axiomas el quinto, ¿sí? Entonces comienza un tiempo, un desarrollo en el que ya no se acepta lo que ellos tienen o lo que nos da ese quinto postulado, comienzan a negarlo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que algunos investigadores lo que comienzan a hacer es decir, no, ese postulado no se puede demostrar, pero tampoco puedo decir que es verdadero. Entonces lo que voy a hacer es formular otro postulado que tenga la misma carga de verdad, pero que me propicie otros resultados, que me dé otros resultados. ¿Sí? Entonces, así comienzan a surgir las nuevas geometrías, digamos, ¿sí? Que si bien hay varias, las principales, digamos, que surgen ahí son la geometría elíptica y la geometría hiperbólica. Yo les decía que lo que tenían que hacer ustedes es buscar información sobre eso, ¿sí? Sobre la geometría elíptica y sobre la geometría eh, hiperbólica. ¿Sí? Básicamente, a ver si puedo borrar todo esto. Básicamente tendríamos algo así. ¿Sí? En la geometría elíptica yo tengo una, eh, a ver si puedo buscar, yo creo que no tengo actualizado mi GeoGebra en 3D. ¿Alguien tiene idea de dónde modificar eso? Claro. No, acá, 3D. ¿Cómo hago para exportar esto? Vale. Bueno, gente, ahí llega el punto en el que acá. Espera. Bien. Tengo una espera, ¿sí? En donde, bueno, no puedo trazar sobre la misma esfera. Bueno, no. Bueno, básicamente sería
vamos a pensar simplemente como en el plano, ¿sí? Hasta que pueda. Les debo el, el trabajo con el GeoGebra. ¿Sí? Básicamente sería, cuando yo tengo la geometría elíptica, lo que tengo son esferas. ¿Sí? Tengo una esfera, ¿sí? En donde las... voy a ponerle acá, en donde las rectas para la geometría elíptica son circunferencias máximas. ¿Qué quiere decir? Que son circunferencias que pasan por ambos polos de esa esfera, ¿sí? Únicamente esas circunferencias máximas representan rectas, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que... ahí está, ahí está. Eso quiere decir que si yo tengo acá, por ejemplo, vamos a suponer que esto pasa por el centro. Esto sería una circunferencia máxima, ¿sí? Esto sería otra circunferencia máxima, ¿sí? Entonces, en la geometría elíptica, voy a trazar otra, ahí, ahí le erré. ¿Dónde está la goma? Acá. Ahí, acá. Y ahí viene. Entonces, en la geometría elíptica, únicamente esta serían, serían rectas, digamos, ¿sí? Que son las circunferencias máximas, al igual que esta, ¿sí? Bueno, fíjense que acá tenemos un punto de intersección en uno de los polos y acá tenemos otro punto de intersección. Sería que esta recta y esta que acá tienen ángulos de 90 grados, es decir que euclídeamente esta y esta serían paralelas. Bueno, en la geometría elíptica se cortan en dos puntos, ¿sí? Entonces, para la geometría elíptica no existen las rectas paralelas, ¿sí? Y además, los triángulos que se forman, que sería acá, de este triángulo, fíjense que si acá tiene 90 grados y acá tiene 90 grados, sumado a este otro ángulo, los ángulos en el interior de este triángulo van a ser mayor a 180 grados, ¿sí? Entonces ahí llegamos a un teorema importante de la geometría elíptica, que es que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es mayor a 180 grados. Bueno, en el caso de la geometría hiperbólica es diferente. ¿Por qué? Porque en el caso de la geometría hiperbólica hay infinitos, tendrá acá un, necesito un, necesito un hiperboloide parabólico o un paraboloide elíptico. Bueno, no tengo, y la verdad que no recuerdo la fórmula para escribirlo, así que eso les voy a deber para la próxima, ¿sí? Básicamente les voy a pasar igual un video en donde se explica cómo son las rectas en la geometría hiperbólica, ¿sí? O sea, les debo esa parte, salvo que alguien haya buscado y haya encontrado y quiera compartirlo. Bueno, vamos a pasar igualmente a la unidad 2, que es geometría proyectiva. Nosotros acá vamos a hacer mucho hincapié, ¿sí? Fíjense que en la geometría proyectiva, también llamada la geometría de las fotos, lo que hace es surgir a partir de los artistas, digamos, ¿sí? Una revolución en el Renacimiento, digamos, ¿no? Que los artistas lo que quieren es trazar o hacer pinturas lo más reales posible,
¿sí? Entonces lo que hacen es, comienzan a trabajar con los matemáticos para ver cómo hacer para que las figuras, ¿sí?, tengan esa profundidad que tiene la realidad, digamos, ¿sí? Entonces comienzan a trabajar con lo que se llaman las proyecciones y demás, ¿sí? Yo les había pasado que ustedes verifiquen alguna de las fotos, ¿sí? Lo que nosotros podemos corroborar, fíjense, básicamente es esto. Acá nosotros vemos que tanto esta línea como esta, en la realidad son paralelas, ¿sí? Acá esta distancia, de manera euclidia, tiene que ser siempre la misma, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Llega un punto en donde se cortan. Ese punto es un punto ideal. Yo no voy a encontrar en realidad ese punto, ¿no? Pero entonces comienzan a trabajar los matemáticos y a analizar esta geometría que se encuentra en el arte, ¿sí?, para llegar a sacar algunas conclusiones importantes, ¿sí? En esas conclusiones, ¿sí?, si nosotros podemos ver es, primera, la distancia desde acá hasta acá. En todo esto debería ser lo mismo porque la distancia es la misma, se mantiene. Pasa lo mismo con acá las vías del tren. La distancia acá, la distancia acá y la distancia acá debería ser la misma, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? En la geometría proyectiva las distancias, ¿sí?, vamos a llamar a esto de sub 1, a esto de sub 2, a esto de sub 3, ¿sí? ¿Cómo son entre ellos? Son distintos, ¿sí? A pesar de que euclideamente son iguales, proyectivamente no lo son, ¿sí? Proyectivamente no lo son, ¿sí? Es decir, la geometría proyectiva no mantiene la distancia. Cuando nosotros hablamos de geometría métrica o geometría euclidiana, nos referimos básicamente a todas las propiedades de la figura que permanecen invariantes mediante proyecciones o mediante movimientos rígidos, ¿sí? Puede ser una simetría, puede ser una rotación, ¿sí? ¿Qué pasa a la distancia, por ejemplo, cuando yo aplico una simetría? La distancia, por ejemplo, en un triángulo, si le hago una simetría, la medida de los lados no se altera, sigue siendo la misma, ¿sí? Pasa lo mismo con una rotación. Varía un poco en la homotesia, que después vamos a ver eso, eh, pero son proporcionales, digamos, ¿sí? Ahora, en la geometría proyectiva eso no pasa. Y como eso no pasa, tampoco nos importa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros no vamos, disculpen, no vamos a estudiar las distancias en la geometría proyectiva. Al menos no las distancias con esta idea métrica que tenemos, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Con respecto a las preguntas, fíjense que ahí justamente son algunas de las cuestiones que estábamos hablando. Y ahí vamos a algunos axiomas de geometría proyectiva en sí, ¿sí? Y ahí surge, a partir de estos axiomas, surge una cuestión sumamente importante, ¿sí? Fíjense que dice, los puntos distintos del plano determinan una recta sobre una, lo mismo que en la geometría euclidiana, ¿sí? Más acá. Lo mismo que la geometría euclidiana. Dice, tres puntos distintos los no colineales, al igual que una recta y un punto exterior a ella, determinan uno y solo un plano, ¿sí? Igual que en geometría euclidiana, ¿sí? Con tres puntos o una recta y un punto que no sean, que el punto no esté sobre la recta, ya tengo un plano. Dos rectas coplanares distintas se cortan en un único punto. Acá ya es un tanto diferente con respecto a la geometría euclidiana. ¿Por qué un tanto diferente? Porque en la geometría euclidiana las rectas paralelas no tienen puntos en común, ¿sí? Y acá yo estoy afirmando que todas las rectas se cortan en un punto, ¿sí? Después dice, toda recta que no está en un plano dado intersecta con él en un único punto, ¿sí? O sea, si no está en el plano, intersecta en un único punto, ¿sí? Fíjense que acá también es importante porque si la recta es paralela a ese plano, ¿a dónde se corta?
¿sí? En geometría euclidiana no se cortan, en geometría proyectiva se cortan, ¿sí? Después dice, dos planos distintos se intersectan en una y solamente una recta. Vuelve a hacer lo mismo. En geometría euclidia esto no es verdad. En geometría proyectiva sí. Esa recta que surge de la intersección entre dos planos que son paralelos, por ejemplo, es una recta impropia, ¿sí? Acá justamente estaba estas cuestiones y acá está. Dos rectas paralelas que se cortan en un punto, voy a marcar acá, en el punto A subinfinito. Ese subíndice indica que es un punto impropio, es decir, que se obtiene como intersección de dos paralelos, ¿sí? Va a estar en el infinito, yo no lo puedo ver, no lo puedo graficar, no lo puedo representar únicamente a través de esta idea de que en el infinito estas rectas se cortan, ¿sí? Bien. Bien. Acá hay algunas cuestiones para reflexionar que una compañera, yo no sé si está presente la compañera, había comentado en el grupo con buenas ideas, digamos, respecto a eso, así que creo que no hace falta que lo comente. Sería, bueno, básicamente sería la idea de que acá dice, supongamos una recta R, una recta S y la recta T del plano ordinario, ¿sí? Son tres rectas del plano ordinario. Y R, ¿sí? Con S determinan A sub infinito. ¿Qué quiere decir? Que R y S son paralelas, ¿sí? ¿Qué ocurre con RT y ST? ¿Sí? RT y ST. Acá tengo las redes, acá tengo la leve sensación de que faltó decir que T con eh, este, por ejemplo, ¿sí? Determinan algo, ¿sí? Sería, dice, ¿qué ocurre con RT, ¿sí? RT y ST? O sea, obviamente se cortan. Si T es paralela también a S, va a ser un punto impropio. Si no son paralelas, es un punto ordinario, ¿sí? Ahí me parece que me comí una parte, ¿sí? Después dice, sea una recta R no paralela a la recta T, ¿sí? Considera además dos rectas S y Q paralelas a R, y T respectivamente, de manera que R con S determinan A y T con Q determinan B. A sub infinito y B sub infinito son iguales. ¿Qué determinan entre ellos? A ver, fíjense que la recta R, ¿sí? Es no paralela a T, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si R no es paralela a T y T con Q determinan B sub infinito, quiere decir que T y Q es paralela. Por lo tanto, R no es paralela a, ni a T ni a Q. Lo mismo con S, ¿sí? ¿Cómo son A sub infinito y B sub infinito? Son distintos, ¿sí? Cuando las rectas son paralelas, los puntos impropios son iguales, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? A ver, vamos acá. Voy a hacer cerrar. Creo que no salga todo eso otra vez. Las rectas impropias son, al igual que los puntos impropios, con subíndices infinitos, ¿sí? Sería, voy a poner acá. Por ejemplo, una recta impropia A
subinfinito. ¿Sí? Estamos acá. Lo que le quería decir es, por ejemplo, tengo una recta y ahí tengo una paralela y tengo otra paralela. ¿Sí? Es decir, tengo una recta la recta AB, vamos a poner un punto por aquí, un punto por acá. ¿Sí? Tengo la recta AB y la recta CE, que son paralelas. ¿Sí? Determinan entre ellas un punto, vamos a ponerle un punto, un punto P subinfinito. ¿Sí? La recta CE y la recta DF, que también son paralelas a AB, determinan No pasa nada, no. el mismo, ¿Tal vez? No. mismo punto. El mismo punto P subinfinito. ¿Sí? Bien. Ahora, si la recta, voy a pasar así, poner un punto, y yo tengo A, B, C, D, dijimos que determinan P sub infinito. Bueno, la recta GH y la recta KL determinan un punto Q infinito. Entre Q infinito y P infinito determinan una recta P infinito, Q infinito. ¿Sí? Vamos a poner así, determinan, vamos a poner una recta S infinito. Perdón, esta S tiene que ser minúscula. ¿Sí? Una recta S subinfinito. ¿Sí? Es decir, es una recta que tiene infinitos puntos y todos son impropios. ¿Sí? Bien, continuamos. ¿Sí? Después tenemos planos paralelos pi y beta que determinan pi y beta. ¿Qué obtengo de la intersección entre pi y beta? Una recta impropia. ¿Sí? Esos puntos de esa recta impropia justamente son todos los puntos que se obtienen de las infinitas rectas de pi y las infinitas rectas del plano beta. ¿Sí? Esas infinitas rectas, que todas entre ellas van a ser paralelas, van a determinar los puntos, digamos, de esas rectas. ¿Sí? Bien. Eso básicamente estaba en la clase 2. No es mucho, pero es una cuestión sumamente importante. ¿Sí? Y vamos a ir ahora a la clase 3, que es lo que yo les había subido eh, en estos días. ¿Sí? Acá no es un poquito más largo y ustedes van a tener que hacer un par de gráficos, pero yo básicamente les voy a ir explicando más o menos para tener en cuenta eso. ¿Sí? Entonces, en la geometría proyectiva dijimos que hay unas cuestiones que son diferentes por ahí. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a hacer ahora se llama la generación de espacios en geometría proyectiva, que es generar espacios, ¿sí? Valga la redundancia, a partir de ciertos postulados. ¿Sí? Los generamos a partir de entes elementales. ¿Sí? En geometría euclidia el ente elemental es el punto, ¿sí? La recta y el plano. ¿Sí? Ahora, en geometría proyectiva yo puedo utilizar cualquier elemento. Lo que nosotros usamos, eso sí, son punto, recta de un plano, recta de un punto o rayo y el plano. ¿Sí? Vamos a ir analizando cada uno de esos postulados. ¿Sí? Y yo voy a ir haciendo los gráficos acá. ¿Sí? Voy a elegir todo esto y voy a eliminar. Bien. El primer postulado dice que existen E sub 0 diferentes. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Yo voy a hacer la construcción para E sub 0 puntos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que hay puntos diferentes. Listo. Existen infinitos puntos que son diferentes. Dos puntos diferentes se llaman independientes. ¿Sí? Ese es el primer postulado, simplemente para la existencia. El postulado 2 me dice que dos E sub 0 independientes, esto quiere decir dos puntos como acá, que son diferentes, dice, individualizan, ¿sí? Individualizan, esto es importante porque me dice que
hace único lo que yo voy a obtener. Dice, una infinidad de E sub ceros, ¿sí?, de la que ellos dos forman parte, y tal conjunto es un E sub 1 o espacio de primera dimensión. En el caso del punto sería, estos dos puntos individualizan una infinidad de puntos. Todos esos puntos van a estar acá sobre esta recta. Acá se me... Son todos los infinitos puntos, ¿sí?, de los cuales A y B forman parte y los individualizan. ¿Por qué? Porque los separan de los demás, de todos los demás puntos, ¿sí? Estos son los puntos que están sobre la recta que pasa por A y por B, ¿sí? Dice de la que ellos dos forman parte, ¿sí? Porque la recta están A y B sobre esa recta, ¿sí? A esta recta se le suele llamar recta puntual, ¿sí? O recta de puntos, porque se forma con los infinitos puntos, ¿sí? Ese es el segundo postulado. El tercero dice, fuera del E sub 1 existe un E sub 0 que individualiza con él un nuevo ente geométrico denominado E sub 2 o espacio de segunda dimensión, ¿sí? Esto, ¿sí?, si nosotros vamos acá, tenemos, digamos, un punto. Fuera de esta recta puntual tenemos un punto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Con todos los puntos de esta recta, cada uno de esos puntos individualiza nuevo, una nueva recta, digamos, ¿sí? Y ahí fíjense qué va a pasar. Cuanto yo más puntos trace, porque esto individualiza con la infinidad de puntos, ¿sí?, lo que voy a hacer es, voy a cubrir todo el plano, ¿sí? A esto se le llama, acá, plano puntual o plano de puntos, ¿sí? Son todos los puntos que hay en el plano, básicamente, ¿sí? Ese sería el axioma 3, ¿sí? Fuera entonces de la recta existe un punto que individualiza con la recta, ¿sí?, con cada uno de los puntos de esa recta, una infinidad de E sub ceros, que en este caso serían puntos de la que ellos dos forman parte otra vez, y este nuevo ente geométrico se llama plano de puntos, ¿sí? Otra vez, fíjense que si yo tomo cada punto de esa recta, con el punto Q, que es el que determiné, me va formando, o en todo caso va cubriendo todo el plano, ¿sí? Ahora, una vez que yo llegué al tercer postulado, el cuarto no me habla de ni nuevos espacios ni genera nada nuevo, sino que me habla de la unicidad, ¿sí? O sea, dos E sub 1, ¿sí?, que tengan un E sub 0 en común determinan un solo E sub 2 y solo 1. ¿Qué quiere decir esto? Voy a borrar acá. Dos E sub 1, en este caso serían dos rectas que tienen un punto en común, ¿sí? Dice, 2 E sub 1, en este caso sería dos rectas puntuales que tienen un E sub 0, es decir, que tienen un punto en común, determinan un E sub 2 y solo 1, ¿sí? O sea que entre estas dos rectas, ¿sí?, se genera únicamente un plano y solo uno, ¿sí? Fíjense que justamente con estas rectas, ahí yo puedo considerar cualquier punto, ¿sí?, con este nuevo punto, y lo que voy a generar es el plano al que pertenecen estas dos rectas. Yo no puedo generar un plano distinto al que pertenecen esas dos rectas con estas dos rectas, ¿sí? ¿Entienden? Se genera únicamente ese plano. Vamos a suponer que esta recta y esta recta, sería la recta AB y la recta CD, estaban en el plano pi. Cuando yo encuentro un punto en común entre ellas, ese E sub 2, es decir, ese plano es único,
¿sí? Va a ser el plano que contiene a esas dos rectas. Bien. Y el último postulado me dice que en realidad no es el último, sino que es el postulado 5. Dice, fuera del E sub 2 existe un E sub 0 que individualiza con él un nuevo ente geométrico denominado o espacio de tercera dimensión. ¿Sí? El E sub 3 o espacio de tercera dimensión no se genera siempre. ¿Sí? En los casos que nosotros vimos, cuando es recta un plano o recta un radio, no se genera. ¿Sí? Es tarea de ustedes ver por qué no se genera. ¿Sí? En el caso del punto, ¿sí? Lo que nosotros tenemos acá es el plano. ¿Sí? Imagínense que yo elijo un punto en otro plano. ¿Sí? Es decir, supongamos, a ver, voy a escribir, ¿sí? Vamos a hacer algo diferente. Voy a trazar vamos a suponer que este es un plano. ¿Sí? Yo acá tengo, voy a trazar así con... Acá están todos los puntos, ¿sí? Del plano puntual este. Este plano es un plano pi. ¿Sí? Ahora yo elijo un punto exterior a ese plano pi. ¿Sí? ¿Y qué hago? Fíjense que ahí, con este plano, que tiene infinitos puntos, yo puedo otra vez obtener rectas. Rectas que no están en el plano pi, pero que a partir de m, yo voy a construirlas, digamos, si son rectas. Vamos a hacerlo así. Rectas no segmentos. Entonces, yo ya voy a generar, digamos, a partir del plano puntual y un nuevo punto, el espacio puntual. ¿Sí? Fíjense que a partir de todo esto, lo que se va generando es todos los puntos que están en... ¿voy a hacer así? Acá fíjense que esta recta en realidad es punteada a partir de n. ¿Sí? Entonces genero todos los puntos que están en el plano pi y todos los que están en el espacio. Y además, si una recta es paralela a este plano, genera el punto impropio. ¿Sí? O sea, genero todos los puntos del espacio y los puntos impropios. Bien. Esto sería el sub 3. En la geometría proyectiva se pueden seguir generando espacios. ¿Sí? Lo que sí se van a generar hiperespacios que ya no se pueden representar, pero se pueden generar, ¿sí? Justamente a partir de esos postulados, ¿no? Es decir, el próximo postulado sería: fuera del E sub 3 existe un E sub 0 que individualiza con él un nuevo ente geométrico denominado E sub 4 o espacio de cuarta dimensión. Y así sucesivamente hasta que sea fuera del E sub n-1 existe un E sub 0 que individualiza con él una infinidad de E sub 0 de la que ellos dos forman parte, digamos, y se denomina E sub n o ente de dimensión n o de enésima dimensión. Bien, continuamos. Sí, solamente para tener en cuenta, sí, básicamente. ¿Cuál es la diferencia entre una recta del plano o un radio o una recta de un punto? Si nosotros hacemos aquí, medio breve, es una recta de un plano, voy a trazarlo como segmento, ¿sí? Si este fuera el plano pi, ¿sí? Voy a, ¿cómo dice? Si este fuera el plano pi, esta recta vamos a llamarle A, sería una recta
que pertenece al plano pi, ¿sí? Entonces es una recta de ese plano. Una recta de un punto, a diferencia de la recta del plano, lo que hace es no pertenece a un plano básicamente, sino que lo que hace es pertenecer a un punto, ¿sí? Es decir, es una recta que pasa, vamos a suponer un punto acá, un punto B, una recta que pase por el punto B sería una recta que no está en pi, por ejemplo, y sale feo porque estoy dibujando esta serie así, ¿sí? Es como una recta que le corta, ¿sí? A ver, ahí, si este fuera el plano, acá sería la recta, le corta a ese plano en el punto B, ¿sí? Esta es básicamente la diferencia entre la recta de un plano y la recta de un punto o un rayo, ¿sí? Bien. Principio de dualidad. Una cuestión importante en geometría proyectiva que no pasa en geometría euclidiana es el principio de dualidad. Hay uno para el plano y hay uno para el espacio. Y nosotros más que nada vamos a utilizar el plano porque es lo que vamos a trabajar, digamos. En donde los teoremas, si son válidos para puntos y rectas, ¿sí? También son válidos eh, para puntos eh, y planos, ¿sí? O sea, lo único que hay que hacer es intercambiar. Se cambia, digamos, la palabra punto por la palabra recta y se mantiene la palabra plano. Eso es en el caso del plano. En el del espacio es diferente, digamos, lo que se mantiene es la recta y lo que se modifica es el punto y el plano, ¿sí? Por ejemplo, esto que está escrito, que es una cuestión muy sencilla, que es dos puntos determinan una recta y solo uno, ¿sí? Si yo sé, perdón, que eso es verdadero, el dual también va a ser, es decir, dos rectas, fíjense que acá intercambio la palabra punto por la palabra recta. E hice dos rectas determinan un punto y solo uno. Acá hay un error de tipeo, pero bueno, se intercambia la palabra recta con la palabra punto, ¿sí? Le falta la N. Lo que tenemos en este caso, ¿sí? Es que acá, por ejemplo, dos puntos sí determinan una recta, pero en realidad dos rectas se intersectan en un punto, ¿sí? Entonces, lo que se hace para salvar, digamos, esa diferencia es utilizar la notación sobre, ¿sí? Eh, para algunos teoremas por ahí que son más engorrosos, fíjense que esto es muy sencillo, digamos, ¿sí? Pero en vez de decir que un punto pertenece a una recta o que una recta contiene un punto, se dice simplemente el punto P, por ejemplo, está sobre la recta R y la recta R está sobre el punto P, ¿sí? Un ejemplo de un teorema dual es el teorema de Pappus, ¿sí? Que es una construcción bastante sencilla, yo la hice en GeoGebra, ¿sí? En donde tenemos dos rectas, ¿sí? Fíjense lo que nos dice el teorema. Dice, si A sub 1, A sub 2, A sub 3, es decir, estos tres puntos, vamos a poner acá, estos tres puntos, son puntos distintos sobre una recta R. Y los puntos B sub 1, B sub 2 y B sub 3 también son puntos distintos sobre una recta S que intersecta R en O. ¿Qué quiere decir? Que la recta R y la recta S se unen en un punto, ¿sí? Como nosotros sabemos en geometría proyectiva, todas las rectas se cortan, o sea que esto siempre va a pasar, ¿sí? Los puntos de intersección, fíjense, P1 que se obtiene de la recta A2, P3, que sería acá A2 y B3, con A3 y B2, A3 y B2. Este punto de intersección, que sería C2, que se obtiene de A1, de, digamos, el punto de intersección de las rectas A1, B3 y las rectas B1 a 3 y el punto C3 que es intersección de la recta A1 B2
y la recta A2, B1. Esos tres puntos están alineados, ¿sí? Ese sería el teorema de Pappus, ¿sí? Ahora, el dual se cumple también, ¿sí? El dual sería algo parecido a un teorema recíproco, ¿sí? Fíjense, dice, sea A sub 1, A sub 2 y A sub 3 rectas distintas sobre un punto R. A ver, voy a ver si... Acá. No puedo ponerlo... Vamos a clicarlo. Ahí está. Para que se vea los dos. Entonces tengo A1, A2, A3 son rectas. Acá tengo A1, A2, A3 son rectas diferentes sobre un punto R, ¿sí? Fíjense que hoy eran 3 puntos sobre una recta y ahora son 3 rectas sobre un punto, ¿sí? Y las rectas B1, B2 y B3 sobre el punto este, ¿sí? Otra vez tengo, hoy eran puntos sobre recta, ahora son rectas sobre puntos, ¿sí? Entonces las rectas, fíjense la recta C1, ¿de dónde se obtiene la recta C1? De la intersección, ¿sí? Entre A2, B3 y A3, B2, ¿sí? Fíjense, A2 y B3 me determinan un punto, ¿sí? Esto acá fíjense que sería un punto. Vamos a llamarle por ejemplo A1. Y este punto también, esto A3 y B2 sería A3 y B2 me determinan en otro punto. Quiere decir que entre ellos, vamos a ponerle A2, determinan otra recta que es esta recta, la recta C1, ¿sí? Pasa lo mismo con los demás, ¿sí? La recta C2 que sale de A1 con B3, que sería este punto, y A3 con B1, que sería este punto. Acá obtenemos la recta C2. Y así lo mismo para C3. Fíjense, estas rectas son concurrentes, es decir, que tienen un punto en común de intersección, donde se cortan en el punto P, ¿sí? Así que básicamente este teorema dual sería lo mismo que el anterior, ¿sí? Solo que se cambia recta por punto. Acá teníamos 3 puntos distintos sobre una recta, acá tenemos 3 rectas distintas que están sobre un punto, o sea que concurren a un punto, ¿sí? Tenemos 2 de ellos y lo que tenemos es que las rectas que determinan se cortan en un punto. Y acá, fíjense que era que los puntos que se determinan, los puntos que se determinan están sobre una recta, ¿sí? Si se demuestra digamos, en geometría proyectiva, si se demuestra el teorema 1, o sea, el teorema de Pappus, el dual no necesita demostración. ¿Por qué? Porque se cumple, ¿sí? Se cumple por el principio de dualidad. Nosotros no vamos a demostrar el principio de dualidad porque es algo sumamente complejo, pero lo tomamos como una propiedad, ¿sí? Bien, pasamos a lo siguiente. Tenemos la recta proyectiva. Acá hay una cuestión nomás. eh, Creo que ahí ya está. Sí. Bien, esto sería lo último nada más. A ver, no hay mensaje en el grupo, no. La recta proyectiva, digamos. O sea, ¿cómo es el comportamiento de una recta en geometría proyectiva? Fíjense esto, ¿sí? Eh, Dice, en un plano ordinario pi, o sea, un plano ordinario quiere decir que es un plano euclidio, ¿sí? Tómese cualquier recta Q, ¿sí? Es la recta Q y un punto O. Vamos a hacerlo. En un plano cualquiera tomo una recta, ¿sí? Y tomo un punto cualquiera, ¿sí? Ahora, voy a marcar como una semi-recta, así, ¿sí? A este punto D vamos a modificarlo nomás simplemente para...
Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que vamos a hacer acá, vamos a mostrar todo. Fíjense que conforme, vamos a poner así, conforme esta recta, la recta CP, gira, ¿sí?, en sentido antihorario sobre la recta AB, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Va describiendo, digamos, vamos desde cero otra vez. Ahí, vamos a ponerle más lejos. Va describiendo, fíjense, una infinidad de puntos. Yo lo hago rápido, pero si uno lo hace más lento, ¿qué va a pasar? Este P va tomando todas las posiciones hasta que en geometría euclídea esta recta CP se torne paralela a AB. ¿Qué va a pasar en ese caso? Y en ese caso no va a haber puntos. No va a haber puntos. ¿Sí? No va a haber puntos porque como son paralelas no se cortan. Ahora, en geometría proyectiva sí existe un punto. ¿Sí? Sí existe un punto. Esto significa que en geometría proyectiva ese punto, digamos, que va girando, va a formar una línea continua. ¿Sí? Va a formar una línea continua. Y va a llegar un momento en el que gire, digamos, gire tanto, ¿sí?, en este sentido, que va a aparecer por el otro lado. ¿Sí? Cuando aparezca por el otro lado, va a seguir, digamos, pintando todos los puntos hacia aquel sector del infinito. ¿Sí? Por lo tanto, en geometría proyectiva, la recta, ¿sí?, se comporta como si fuera una recta cerrada, o sea, como si fuera una circunferencia, ¿sí?, como si fuera cerrada, digamos. Este punto, imagínense que esto es una recta y este es el punto P que nosotros teníamos marcado, ¿sí? Lo que nosotros hicimos ahí en geometría proyectiva es lo mismo que hacer esto. Ahí vamos a suponer que va tomando siempre el mismo, ¿sí? Es como hacer esto, ¿sí? ¿Qué pasa? El punto acá, antes de llegar a esta conexión, es el punto impropio, ¿sí? Pero esto no se detiene, sigue girando continuamente, ¿sí? O sea que en geometría proyectiva la recta se comporta como una línea cerrada, ¿sí? Bien, por ahora esto es todo lo que tenemos, y hasta ahora. La semana que viene vamos a continuar trabajando. La semana que viene continuamos trabajando y ahí vemos con qué seguimos, ¿sí? Entonces, ustedes pueden seguir usando el grupo para cualquier duda, para cualquier consulta. Y si no, la semana que viene, seguramente el lunes, yo les voy a subir, o martes voy a subirle lo que sigue. Y el miércoles nos encontramos nuevamente acá para continuar. ¿Estamos? No se habrá cortado hace un buen rato, ¿no? Y yo sigo hablando como loco.